Estamos de regreso en el tercer bloque del programa de Integración Nacional. Estamos en vivo a través de la 106.9 Radio COP y en www.rinacional.com.ar. También nos pueden escuchar vía éter, entrando a la página web de la revista. Ahí en la sección de la radio se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden escuchar en realidad, porque se pueden comunicar de otra forma, a través de las vías virtuales. Por ejemplo, Willy, ¿cómo pueden hacer para contactarse con nosotros? Por ejemplo, lo pueden hacer por Twitter en @innacionalfm y si no por Facebook en Programa Integración Nacional. Bien, o al teléfono del programa que es 155 26 71 96. Ahí nos pueden mandar algún mensaje, alguna recomendación, pidiendo algún tema musical o de política. Ya lo habíamos dicho esto, así que están todos recordados para ello. Vamos a ingresar al segundo tema y al final, digamos, de esta temática del día de hoy que vamos a abordar, que está directamente vinculado con el tema que tratáramos en el primer bloque, en el segundo bloque, perdón, de nuestro programa, respecto del reclamo que ha hecho Repsol YPF en la Organización Mundial del Comercio, debido a que, debido a la expropiación que el gobierno nacional argentino hizo sobre las acciones de este grupo económico medianamente español, podríamos decir. Recordemos que Repsol es apenas un tercio de sus acciones pertenecen a grupos españoles, el resto son todos extranjeros. Pero bueno, vinculado con esto decimos porque, por un lado, el gobierno español reclama hacia el gobierno argentino un proteccionismo exacerbado, populista, digamos, de manera despectiva, tratándolo así, hacia el gobierno por el hecho de que recuperó por parte del Estado. El Estado se hizo cargo de recuperar los recursos hidrocarburíferos que estaban en manos privadas y que habían desmantelado, desguazado la empresa y que habían llevado a tener que importar los recursos hidrocarburíferos por cerca de 9.000 millones de dólares en el último año, en el 2011, y que los argentinos tuviésemos que pagar precios exagerados, monopólicos, por los combustibles que están debajo nuestro y que evidentemente no podemos acceder a ellos. Ahora bien, por otro lado, el gobierno español utiliza los mismos mecanismos para poder salvar a grandes grupos financieros, económicos, financieros, pero ya a costa del ajuste de los españoles. Mientras en la Argentina lo que se está haciendo es una especie de desajuste, porque recordemos que durante la década de los 90 primó el ajuste estructural en la Argentina, donde se privatizaron los resortes más importantes de la economía, los ferrocarriles desaparecieron directamente, YPF, la telefonía, las pensiones, digamos, el sistema de pensiones y jubilaciones que estaban en manos del Estado pasaron a las famosas AFJP. El gobierno nacional ha llevado adelante una serie de medidas que nosotros denominamos de desajuste estructural, tales como la recuperación de las FJP a mano del Estado, la recuperación de los hidrocarburos, la discusión sobre el sistema férreo en la Argentina, porque con el accidente de Once esto es lo que se está discutiendo. Es lamentable, bueno, que se tenga que discutir a partir de un accidente, ¿no? Pero es una discusión que se viene dando respecto de la eficacia del sistema de transporte a través de los ferrocarriles y la contraposición con el transporte en cucharitas, que es el de los camiones, más inseguro, más dañino y demás. Este proceso de desajuste se está haciendo en base, digamos, a un proceso de industrialización que se ha llevado adelante en la Argentina y en la que los beneficiarios son los mismos argentinos. Y por otro lado, en España, ese proceso, ese salvataje que están llevando adelante, producto de la crisis financiera que están atravesando, lo hacen a costa del ajuste sobre el bolsillo de los españoles y sobre su trabajo, sobre su dignidad, etcétera, etcétera. El gran salvataje que se ha llevado adelante es respecto de un grupo de inversiones, digamos, un gran banco español, el cuarto banco en España, el denominado Bankia, que en realidad se ha hecho un salvataje sobre las acciones de uno de los grupos que maneja este banco, que es el Banco Financiero de Ahorros, que posee el 45% de las acciones de Bankia.
Sobre este 45% es que el Estado se hace cargo y ha inyectado alrededor de 23.500 millones de euros en el salvataje de ello, a los efectos de poder hacer frente a las enormes pérdidas a las que se ha sometido este grupo bancario. Se lo va a rescatar a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que consiste, digamos, en un fondo especial destinado a el rescate de estos grupos financieros, que lo único que hicieron fue poner toda esa plata en la timba financiera. Digamos, por ejemplo, dice que hay algunas declaraciones, dice que es una entidad, dice que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes depositantes no han de tener motivo de preocupación. Algunas declaraciones decían esto, pero las formas en las que se maneja este banco, el Bankia, digamos, es a través de los famosos, digamos, depósitos, digamos, sus inversiones se destinan a las hipotecas, vamos, a la compra, digamos, al sistema inmobiliario en España, que lo que ha llevado en los últimos años, producto de la explosión de esta burbuja de las hipotecas, fue a enormes pérdidas de las que se está haciendo cargo ahora el gobierno español. Ahora bien, estas hipotecas de las que se empiezan a hacer cargo los bancos, porque son los acreedores de esas hipotecas, las empiezan a rematar, y en España empiezan a haber españoles sin casas. Españoles que necesitan casas no tienen casas, y bancos que no necesitan casas tienen casas. Es una cosa totalmente rara y de locos que sucede en España y que está siendo salvada esta situación por Rajoy. Uno de los últimos casos que se dieron ahí en España respecto a las consecuencias sociales de esta situación es la de la ocupación que se está llevando adelante por grupos coordinados por los indignados de ciertos edificios que eran ocupados por españoles que habían perdido su casa producto del remate que había llevado adelante los bancos. Entonces, los españoles tienen que ajustar sus bolsillos para poder hacer frente a las hipotecas que finalmente nunca terminan pudiendo pagarlas, les rematan la casa y al mismo tiempo, con ese mismo ajuste, el gobierno español termina salvando a este grupo financiero, a este gran banco, por haber especulado y haber participado de esta famosa timba financiera y quedarse sin ningún tipo de, digamos, haciendo frente a estas grandes pérdidas y salvando a algunos pocos. Claro. Por ejemplo, el caso del hermoso pibe que se suma, digamos, al club de los hermosos pibes, que es un ex directivo de Bankia, un acto ejecutivo del grupo Bankia. Exactamente, este tal Izquierdo, que va a recibir un fondo, digamos, aproximado alrededor de 14 millones de euros. Esto está, digamos, estos 14 millones de euros, casi 14 millones de euros, lo va a recibir, por un lado, unos 7.600 y pico en cuanto a una contingencia de jubilación, de fallecimiento, de invalidez, y unos 6.000 y pico de miles de euros en cuanto a una prejubilación que se le da a este personaje, ¿no? Un vuelto, digamos. Claro, un vuelto para los españoles, los indignados, ¿no? ¿Quién no tiene 14 millones de euros en la Argentina? Por favor. Justamente esto es a partir de indemnizaciones y de pensiones que se le da a este alto directivo, a este ex alto directivo de la Bankia, que muy bien yo no entiendo por qué, pero es la primera vez que es fijado en un documento público. Quiere decir, calculo yo, que tiene que ver con una cuestión del Estado, el que ha tenido que indemnizar a este personaje, entre otras cosas. Acá vemos cómo ya por ejemplo en el G8, cuando se reunieron, salía Barack Obama a decir: miren muchachos, no hay que hacer lo mismo que Estados Unidos, pero hay que inyectar plata en el sistema financiero para salvar
justamente el mismo sistema financiero. Entonces vemos cómo España ha tomado eco de esas palabras y esa recomendación que les dio el presidente de Estados Unidos, y lo que ha hecho justamente España es más o menos lo que hizo Estados Unidos en su momento al salvar a distintos sectores, a algunos bancos que también eran parte justamente de esta crisis que se generó a partir de la burbuja de las hipotecas. Uno de los responsables, y también ha inyectado dinero, también inyectó en su momento dinero para poder salvar a estos bancos. España está haciendo exactamente lo mismo, como vos decías, con dinero de los españoles, con dinero que se le ajusta a los españoles. Entonces de algún lado tiene que salir esa plata, digamos. ¿De dónde la sacan? Y bueno, a partir justamente de estos ajustes que se han llevado a cabo y de que seguramente van a seguir ajustando al pueblo español, que siempre es el más perjudicado en cuanto a las políticas de ajuste que se dan en cualquier país del mundo. Siempre los mayores perjudicados es la clase trabajadora y el pueblo del país, que lamentablemente se les está ajustando, entre otras cosas, entre ellos España hoy en día, que tiene que pagarle a un solo un personaje que ha sido responsable de esa crisis, de ese estallido de la burbuja financiera que se generó en el 2008, si no mal no recuerdo, en España. Justamente los mismos españoles van a ser los que van a tener que pagar una indemnización a este grupo que es, digamos, vendría a ser una especie, la matriz de la Bankia, ¿no? Que vos bien mirabas que es una parte del grupo de Bankia, claro. Pero este sector, el Banco Financiero y de Ahorro, es justamente la matriz de Bankia. Entonces a los mayores responsables de esto van a ser a los que van a salvar justamente con esta indemnización que se le da a este personaje de este club de los buenos tipos, los hermosos pibes. Bienvenidos al club de los hermosos pibes, se llama esta sección. Pero esto está, digamos, la realidad por la que atraviesa actualmente el gobierno, digamos, los españoles, porque también es cierto de que producto de, entre otras cosas, de que el gobierno español tenga que hacer frente a esta deuda que tiene que asumir, digamos, es la conversión de la deuda privada en deuda pública, lo mismo que sucedió en la Argentina durante los 90 y que estalló en el 2001, luego de aquel corralito que bloqueaba los fondos de los ahorristas argentinos. Lo mismo sucede hoy en España. En España ya está rigiendo el corralito, digamos, el corralito de la Argentina, que no se les permite a los españoles, a los pequeños ahorristas españoles, sacar dinero. Y en realidad es porque el gobierno español, digamos, se ha destinado todo el dinero a hacer frente a las deudas que tenían estos grandes bancos con sus acreedores más grandes y monopólicos y grandes grupos financieros que habían hecho girar ese dinero en las burbujas de las hipotecas y en la bolsa. Ambos receptores de dinero virtual, digamos, porque no era más que eso, terminaron cayendo. Digamos, la burbuja de las hipotecas cayó y terminó explotando porque era todo morosidad, no podían hacer frente a los préstamos, digamos, a las hipotecas, al pago de las deudas, los pequeños deudores hipotecarios, que eran enormes cantidades, y en la bolsa también se desplomó esto. Entonces empezaron a haber enormes cantidades de pérdidas por parte de estos grupos españoles, y que el Estado español se ha hecho cargo de esa deuda. Entonces, es la misma situación que atravesaba la Argentina hace más o menos 10 años y que se ha empezado a retomar donde habíamos dejado, digamos, hacia 1955, cuando no se permitió que continuara aquel proceso de emancipación que se había iniciado en la década del 40, y en España hoy están atravesando por la misma situación. No sabemos cuál es el destino de lo que viene, porque en realidad todo lo que viene, ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo nosotros, todo lo que viene no sabemos qué va a ser, pero que va a ser distinto, porque se está poniendo en tela de juicio lo que era
digamos, el destino manifiesto norteamericano, la visión cosmopolita europeizante de la Unión Europea, y eso se ha puesto en tela de juicio, y los indignados en España y en el resto de los países europeos, y los indignados en los Estados Unidos, están poniendo en tela de juicio el sistema que los estaba rigiendo hasta este momento. Y ven y se ve que la posibilidad de progreso, de desarrollo, de prosperidad, se encuentra en los países, digamos, denominados del tercer mundo, países emergentes, como Latinoamérica, como todo el bloque latinoamericano, como algunos países del Medio Oriente, Irán, Rusia, digamos, son los países que frente a esta crisis empiezan a emerger producto de su mejor y más eficaz explotación de los recursos, de la regulación de su economía, digamos, de poder democratizar el acceso a los bienes y servicios, que es lo que se está haciendo hoy, digamos, en estos países. El otro día veía un trabajo audiovisual humorístico que habían hecho los españoles que pintaba, digamos, era un reclamo obviamente de ciertos sectores españoles, que pintaba a Rajoy, que es digamos, el autor intelectual y material de toda esta situación cuasi delictiva, diría yo. Lo que pasa es que está todo permitido por la ley española, pero que ingresaba a un banco, por supuesto un imitador de Rajoy, ¿no?, y con un arma apuntaba a todos los clientes que estaban en ese banco y les reclamaba que les dieran su dinero, sus joyas y todas sus pertenencias de valor. Y se los daba, y cuando terminaba de recoger todo ello en una bolsa, se acercaba hacia el gerente del banco y le decía: tome, me han dicho que usted tiene algún problema, y le daba la bolsa con todo el dinero. Eso es una representación de lo que está sucediendo hoy en España. El gobierno de Rajoy le saca la plata a través de sus ajustes, del ajuste a los españoles, para dársela a los dueños de los bancos. Y luego los dueños de los bancos son indemnizados por cerca de 14 millones de euros. Una cosa totalmente incomprensible, que genera los mismos españoles una impotencia terrible y que están atravesando por estas situaciones. Describíamos recién el producto de los remates de las casas de los españoles, terminaban ocupando edificios porque no tenían dónde vivir y estaban haciendo guardia inclusive en esos edificios, porque se iban, los tomaba la policía. Entonces esa es una situación que está atravesando y que es la contracara de aquel reclamo que describíamos en el segundo bloque respecto de cuáles son las políticas que el gobierno nacional toma. Digamos, las mismas políticas las toma el gobierno español, pero con un sentido totalmente contrario, que es ajustar en los bolsillos de los españoles para salvar a los grandes grupos concentrados económicos a nivel mundial y que tienen un representante en España. Bueno, esa es la realidad por la que atraviesan los españoles hoy en día. Bueno, esto es lo que queríamos describir en el programa del día de hoy. Se nos ha hecho ya la hora para tener que despedirnos, Willy. Lamentablemente. Quisiéramos quedarnos un rato más largo, poder hablar acá un rato más con los que nos están escuchando, pero nos vamos a tener que despedir. Nos vamos a despedir hasta el programa del día de mañana, donde vamos a estar acá con Hernán Ramón, Matías León y Guadalupe Delgado. Me faltó ¿Qué delantero? Sí, no, que delantera, por Dios, ¿sabes qué? Ramón León Delgado, el presidente ofensivo. Yo voy a estar acompañándolo a los muchachos ahí. Vamos a estar mañana, vamos a estar tratando, por un lado, el conflicto que está atravesando Siria y una explicación de lo que sucede, porque nadie explica nada sobre lo que pasa en Siria. Parece que son un par de incivilizados que se están bombardeando entre ellos, y en realidad hay un gran conflicto de intereses, donde entre otros está el interés de los sirios por un lado y de sus recursos, y por otro lado el interés de los norteamericanos a través de la OTAN. Vamos a estar explicando eso a partir de mañana, y por supuesto y entre otras cosas, a partir de mañana vamos a comenzar una serie de informes que vamos a estar realizando en nuestro programa respecto de la reforma constitucional en Argentina y algunos aspectos sobre los que entendemos que debe ser reformada la Constitución, y los vamos a estar debatiendo. Mañana en particular vamos a estar tratando la reforma constitucional desde el punto de vista de los recursos naturales. Vamos a hacer una comparación con la Constitución del 49, que ha marcado un antes y un después en el constitucionalismo argentino, la Constitución del 94, que fue un retroceso de la del 49, y un análisis comparado con las constituciones y qué es lo que establecen los países latinoamericanos en cuanto a estos temas. En particular mañana sobre los recursos, jueves y viernes vamos a estar tratando
otros temas, así que se viene una serie de informes que vamos a estar debatiendo aquí en el programa y que vamos a estar luego elevando como informes a la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar, donde van a poder observar, poder acceder, digamos, leer estas notas y recuerden que también estamos grabando estos videos, este bloque, para que puedan luego observarnos, aquellos que quieran conocer las verdaderas caras de William Saffer y Yael Vela, pueden acceder también a la página web de la revista en la sección de la radio. ¿Algo más, Willy, para agregar? No, un saludo a todos los que me conocen. También un saludo para mi papá, mi mamá. Claro. Otra que hacía mucho que no escuchaba eso, pero en una radio tampoco, es muy simpático. Bueno, nos vamos a despedir. Nos despedimos entonces hasta... nosotros dos no sé cuándo nos vamos a volver a reencontrar. Seguramente el martes, seguro. Habrá que ver cuándo nuevamente nos podemos llegar a reencontrar. Pero recuerden que mañana a partir de las 13 horas volvemos con un nuevo programa de Integración Nacional a través de la 106.9 y por la página web www.rinacional.com.ar. Nos despedimos, Willy, y recuerden a toda la audiencia que Malvinas volveremos.